croquetas, que estamos entrando ya a la última parte de la bacteriología con el estudio de estas bacterias, cuya morfología son... ¿Para qué grabas, Osorio? Si ya he corregido ya todo, está arregladito. ¿Acaso es diferente para allí, diferente para aquí cuando grabo? Lo mismo. Ahora sí ya le encontré el truquito, que no encontraba un punto. Decía, pero ¿cómo fui a reclamarle? ¿Por qué no tenía espacio para grabar? Y cuando fui, me dice, doctora, mire todo el espacio que tiene. Usted es la única docente de la universidad que tiene esa posibilidad de tener un espacio. ¿Y por qué no puedo sacar la grabación? Entonces empezamos a probar ahí con los ingenieros. Este botón es el que tiene que apretar para que le salga cómo colgar todo y que todo el mundo pueda ver. Entonces por eso es que ya ayer arreglé todo para que todos pudieran ver todas las grabaciones de la segunda fase, porque de la primera la borré, porque dije de pronto no tengo espacio, borré todo. Pero ahora sí pueden ver todas las de la segunda fase. Entonces por gusto hoy está gastando su batería en Treponema es una bacteria o es un género muy importante porque incluye varias especies y dentro de ellas, como subespecie dentro de la especie Treponema pallidum, también hay una subespecie que se llama Treponema pallidum, que produce la sífilis venérea, que es de transmisión sexual y también vertical, o sea, de la madre al niño. Está endémico, que produce la sífilis Begel, se transmite de boca a boca, no presente en nuestro continente, pero sí en el África y Asia. Y la cartenue, que también se llama Fambresia o Pian, también por contacto cutáneo, y se desarrolla, no tenemos nosotros en América, en Asia y en África. La que sí se tiene es la otra especie patógena, que es el Treponema caratium, que produce la pinta o la cara, que es una infección que desarrolla una hiperpigmentación de la piel que nosotros muchas veces conocemos. El cuadro clínico es exactamente igual porque empieza a aparecer unas manchas blancas en la piel, que nosotros tenemos mucha gente con este problema, tal vez no asociada a esta bacteria, pero sí asociada a otra causa, y que la enfermedad se llama el vitiligo, ¿no? Muchas familias tienen mucha gente ahí, nosotros vemos en la calle gente con este problema, y no es de un origen infeccioso, sino es autoinmune, ¿no? Es autoinmune. A ver, vamos a apuntar participaciones. Por si acaso les voy diciendo que el examen de la siguiente semana, que va a haber examen, ya tienen ustedes sus exámenes de las tres evaluaciones, pero va a haber un examen la próxima semana para los mudos, ¿no? Los que nunca dicen nada, están calladitos, no hablan, y no quiero ponerles un 0 en ese punto. Entonces este es un punto, o sea, la calificación va a ser no sobre un punto, va a ser sobre 0.6, para que les complete con los que han hablado a su punto. Este examen de la próxima semana no solo va a incluir esta semana, va a incluir las 3 semanas anteriores además. O sea, todito. ¿Por qué quiero hacer esto? Y quiero que si han estudiado a conciencia, me parece que sí, porque no creo que hayan plagiado las pruebitas, o les he puesto unos distractores muy fáciles para poder llegar a la respuesta correcta en sus pruebitas de las semanas pasadas, que hay buenos puntajes. O sea, la mayoría tiene buenos puntajes. Entonces, si eso es verdad, con un repaso real, bien, buenísimo, de esta semana, de este fin de semana que viene, para repasar todo, yo me quiero asegurar de que lo que vayan a leer ahora refuerce más lo que han leído ya en estas semanas previas, y que ya para el examen de la segunda fase, como algo nuevo que tengan que estudiar, solo sea la 5ª semana, que vamos a hacer la próxima semana, de virus. Entonces yo me quiero asegurar que van a leer, y estoy segura que muchos de ustedes, la mayoría, además de haber leído bien para este examen de esta semana que viene, van a dar una repasadita otra vez a todo. Si alguien hace esto, no me
importa que saquen 19, 18, no. Yo estoy plenamente segura que aquello que repasen, además, una vez más, y como un repaso, porque esta semana, si ahora lo estudian bien, es algo que nunca en su vida se van a olvidar, se los aseguro. Y necesitamos tanto del conocimiento que han tenido en esta fase, que van a tener la opción de ver adelante N veces, que con eso yo me voy a sentir segura y satisfecha de que han hecho algo bueno. O sea que la pruebita que viene esta semana no es sobre estas clases solamente, sino además es de lo que han estudiado ya desde estreptococos, estafilococo, neiserias, tuberculosis, no, estreptococo no, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? Sí, sí, ¿por qué no? ¿No se atreve? No, sí, sí. Voy a poner por ahí, es que ya saben. Entonces decía que esta enfermedad del vitiligo, como dicen ustedes, es de origen autoinmune y no es que le orinó el sapo ni que le hicieron brujería en Concarqui ni nada por el estilo. Es autoinmune. Existe, se ha podido estudiar, investigar que en Cuba se ha desarrollado un tratamiento para esto, para el vitiligo, ha permitido detener, o sea, no volver a pigmentar porque ya los melanocitos están afectados por el daño autoinmune, pero sí que se detenga, que no siga avanzando el proceso, ¿no? Y eso es independiente, porque ustedes habrán visto gente que a veces chicos, a veces ya mayores, ancianos, empiezan a despigmentarse la piel. Pero si es que es esta bacteria, con el tratamiento antimicrobiano sí se puede resolver la detención, no la pigmentación, por si acaso, no, ya no se pigmenta. En la fisiología, esta espiroqueta es muy característica, tiene muchas ondas y sus extremos son en punta usados. Y eso es importante en su patogenia porque puede permitir, cuando se está en contacto directo de una lesión de mucosa, con mucosa lesionada, que la espiroqueta con este movimiento, primero con la punta que tiene, penetre en la mucosa, que sabemos histológicamente cómo es, y con este movimiento en sacacorchos pueda penetrar de la lesión, pasarse a un tejido normal. Y esta bacteria tiene flagelos, pero no son flagelos como los que habíamos conocido externos, sino interiores que se extienden dentro del citoplasma de la bacteria. Entonces, eso justamente, esta posición de ellos le permite a la bacteria hacer este movimiento en espiral. No puede crecer la bacteria en medio cultivo, a pesar de que se han hecho todas las pruebas habidas y por haber, incluyendo esto, adicionando lo otro, y esto, ya no. Ya se dieron los laboratorios para poder desarrollar un medio cultivo que permita el crecimiento de la bacteria y no es posible. Sí crecen en cultivos celulares y en relación a ese crecimiento en los cultivos celulares se han podido determinar las características de la bacteria para identificarla, observarla y ver también en cuánto tiempo se divide, que son 30 horas. Son microaerófilas y anaerobias y produce una enzima que es la hialuronidasa, que tiene un tropismo especial por el endotelio de los vasos sanguíneos en general, donde conjuntamente con otros determinará un daño específico. Entonces, en la epidemiología, la sífilis solo infecta a humanos. No hay transmisión, que en algunos casos, como en el caso del HIV, que se dijo que la primera persona que se adquirió la infección fue a través de una transmisión de un mono, ¿no? Y que después ya se pudo establecer en el humano, pero en este caso no hay ningún animal que pueda tener esta enfermedad y la transmisión va a ser entre humanos. Y es sexual, transmisión sexual, de contacto íntimo, así, pegaditos, mucosa con mucosa. No que me infecté en la piscina, que me fui a bañar y mentira, no es posible. Que me senté en el baño y ahí seguro me infecté, mentira. Que me puse una ropa de baño en el mall porque seguramente, mentira, o sea, nunca.
tiene que haber un contacto íntimo de la bacteria, porque la bacteria cuando está fuera de su hábitat tiene muy poco tiempo de supervivencia, entonces fácilmente va a desaparecer. La transmisión vertical se da cuando la mujer gestante está infectada con la bacteria y puede pasar la barrera placentaria sin ningún problema y desarrollar en ese producto la sífilis congénita, con manifestaciones que se evidencian desde el momento de nacer y otras que aparecen cuando el niño ya ha crecido, si es que se ha podido controlar la infección, ¿sí? Hacemos el tratamiento, pero eso no implica que aquel daño que se ha establecido en el desarrollo de ese niño intraútero pueda manifestarse después cuando esté creciendo, como vamos a ver nosotros. Transfusión sanguínea. Bueno, casi no cabe esto, ¿no? Porque siempre que se va a hacer una transfusión sanguínea, esa sangre del donante sufre, no, se hace una serie de exámenes en el tamizaje para detectar si es que hay algún microorganismo que pudiera estar contaminando la sangre y que pueda ser transmitida hacia el receptor de esa sangre. Ustedes han donado sangre, que ya sé que son muchos los que donan en cada campaña que se suele hacer aquí en la universidad, y de verdad gracias, porque hay mucha gente que lo necesita y a veces no tienen quien done en un momento de emergencia, y el banco es el que provee esa sangre, y esa sangre que provee el banco es de la que ustedes han donado. Y cuando les han sacado sangre, han sacado un tubito de sangre así, y luego el resto a la bolsa de sangre, ¿verdad? Entonces en esa sangre de su tubito, este suero que va a ser separado va a ser analizado con múltiples pruebas, múltiples de enfermedades, de microorganismos que pueden ser transmitidos a través de la sangre. Y uno de ellos es este, ¿no? Se evalúa si es que está infectado o no está infectado, y dependiendo de ello, se podrá o no se podrá transfundir. Claro está, haciendo un paréntesis, que acabo de mencionar y digo, la supervivencia de la bacteria fuera de su hábitat es poquísimo, un tiempo muy poquito, chiquito. Y cuando se les ha sacado sangre a todos ustedes, asumo que han colocado en unas cajas de Tecnopor, ¿sí? ¿Dónde ponían? ¿En la mesa nomás? Pero para transportar seguro que han colocado en unas cajas de Tecnopor especiales, o unas cajas especiales que se tienen para transportar sangre. Y luego que ha llegado al banco, inmediatamente se ha colocado en un refrigerador enorme que existe en el banco de sangre, donde se colocan las bolsas. Ahí se ha colocado la fecha, fechas, siempre se van usando las más antiguas, se puede usar hasta un mes de estar guardada en el refrigerador, se van retirando las más antiguas y luego van entrando las más nuevas que se hayan podido obtener, ¿no? Entonces en esa sangre se hace esta prueba, y el proceso, si yo he dicho que dura muy poco, entre que le sacaron, si es que estuvo infectada, entre que le sacaron la sangre, se llevó al hospital, se colocó en el banco de sangre, se hizo todas las estadísticas, los números más claros, etcétera, 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 ya pasó siquiera unas 3 horas. Estoy segura que si yo a una de esas sangres le encontré positiva y ahora busco algún treponema en la sangre, no encontrar ninguna. ¿Por qué? Bueno, o sea, que yo me coloque no hay mucho riesgo, pero claro, pues si dice contaminada, pues no se pone y se desecha. Pero les digo, podría utilizarse. Lo que sí podría utilizarse, por ejemplo, ¿cómo me puedo transfundir con la sangre? Ustedes en su pueblo tienen un accidente y alguien está a sangrar un montón, y tienen ustedes una bolsita de sangre, por casualidad se les ocurrió llevar la bolsita, y tiene un gemelo, un hermano de papá y mamá, no tengo ni siquiera para hacer grupo sanguíneo. Entonces, lo derivo. ¿Qué vas a derivar? A 1 hora de haber salido del centro de salud, morirá desangrado, ¿no? Entonces, hago un papel y digo, que tiene que firmar el paciente o el familiar, diciendo, voy a hacer una transfusión de sangre urgente. Tengo que firmar, cuidadito. Firmar, todo hay que firmar, para no tener problemas. Le saco sangre a su hermano y le pongo, señor, si no, se va a morir. Todo el mundo va a firmar. Se le puedo sacar, y si ese está infectado y le paso la sangre, de hecho que le voy a pasar
de la bacteria a la otra persona. Está calentito, calentito. Estoy haciendo una traducción inmediata. Claro que después, para mayor seguridad, estaremos pinchando ahí una penicilina para ver después de que, si es que está, ¿no? Si es que estuviera. Entonces, solo en esa situación podríamos pensar que pudiera haber una transfusión sanguínea, pero hoy en día, pues con todo, estoy hablando de una situación hipotética que puede suceder. Puede suceder. Todo puede suceder. Todo. Y las decisiones las toman ustedes. Con criterio. Siempre agoten con su criterio todo lo que se pueda hacer para salvar la vida de una persona. Distribución mundial no presenta una estación específica donde haya mayor presencia. Entonces, cuando se produce la sífilis, inicialmente he dicho contacto directo, pegadito, pegadito, ingresa la bacteria y en nuestro organismo nuestros tejidos y nuestras células están rodeadas o revestidas de fibronectina. Esta fibronectina la usa la bacteria como para poder protegerse del sistema de defensa del organismo, le ayuda a poder ser fagocitada y distribuida al resto del cuerpo, donde, como dije, la hialuronidasa es uno de los componentes importantes de patogenicidad, va a tener un tropismo especial con el endotelio, pudiendo ocasionar una vasculitis obliterante, que finalmente, diré esto, es, diríamos, la situación importante que va a desencadenar una respuesta inmune que será aquella que ocasione el problema. Entonces, cuando hablamos del daño o la respuesta inmune, decimos que es la respuesta inmune del huésped a las toxinas la principal causa del daño que se pueda producir. No tanto la bacteria, sino es cómo reacciona el organismo frente a la presencia del microorganismo, frente a los antígenos del microorganismo para dar una respuesta exagerada, retardada. Y esta respuesta de hipersensibilidad retardada va a activar los macrófagos, inicialmente por los linfocitos T, y el resultado final va a ser la destrucción celular, la necrosis celular. Y cuando hablamos de esta infección, tiene etapas, y en la última etapa es la que podemos entender mejor este daño, cuando se va a producir una inflamación crónica granulomatosa que luego se necrosa y forman las gomas. Las gomas son lesiones destructivas que se producen por la infección en la etapa terciaria de la infección. Y este mismo efecto de daño va a provocar una endoarteritis obliterante con necrosis y isquemia tisular, que se traduce, por ejemplo, también en la tercera fase con el desarrollo del aneurisma de la aorta. ¿Saben lo que es aneurisma, verdad? Es el debilitamiento de las paredes musculares del vaso. Y estoy hablando, es en general, puede haber daños, justamente es la causa de la necrosis finalmente, pero en un vaso tan grande como la aorta puede producirse esta necrosis a ese nivel y ocasionar un aneurisma que puede romperse y causar la muerte del paciente. Y también puede posiblemente haber una autoinmunidad cruzada con antígenos del huésped. Entonces, como factores importantes, ese endoflagelo, que le ayuda a meterse más, a avanzar más por la movilidad. Las adhesinas que posee, como la TPR, TPN y TPO751, que se unen a la fibronectina. Este es el elemento de adherencia para la bacteria para que se pueda adherir a los tejidos. También ese recubrimiento con la fibronectina que obtiene del huésped le permite escapar del sistema inmune. O sea, hay un camuflaje antigénico que no desarrolla anticuerpos de forma óptima. Tiene baja antigenicidad por las escasas proteínas externas, no que tiene, sino que se evidencia por el recubrimiento de la fibronectina. Y tiene una variación antigénica TPRK que va de los anticuerpos, y todo ello le facilita a la bacteria hacer una bacteriemia y llegar a diferentes lugares del cuerpo donde puede, en las diferentes fases que vamos a ver ahora, pueden ocasionar respuestas específicas de esas lesiones. Entonces, cuando hablamos de la sífilis,
Luego que se produce la infección por relación sexual, dependiendo del inóculo, va a haber una variación en cuanto al tiempo de aparición de la primera lesión, que es el chancro y que caracteriza a la sífilis primaria. Es una úlcera, que la vamos a ver ahorita mejor para describirles mejor en ese momento. Y luego que aparece esta úlcera, que tiene una característica especial, es indolora, no duele. Y al no doler, esa es una causa o una razón importante para que mucha gente ni siquiera pueda ser atendido en un hospital o por un médico o un centro de salud. El dolor es aquel síntoma que hace que las personas puedan acudir a un centro de salud o a un médico para ser atendidos. Mientras no haya dolor, la gente es muy despreocupada de su salud, está viendo que tiene ahí una heridita que le está creciendo, pero no le duele, algo debe ser, ¿no? Por algo me había hecho, de pronto me he hecho morder con el cierre, paréntesis. Esto de morderse con el cierre es muy común en los niñitos. Los niñitos a veces que están aprendiendo recién a orinar y que son felices de que ya no los estén atendiendo, de llevarlo al baño. Cuando el niño solito va al baño, para él es una realización, pero extrema. Se siente feliz, ya cree que es una persona que ha crecido mucho. Pero lamentablemente no sabe hacer correr bien el cierre y se puede hacer morder. Y como él, también pueden haber varones, sobre todo cuando son borrachos, no saben ni lo que hacen, se pueden hacer morder y llegan a emergencia dando unos gritos terribles porque el dolor es terrible. ¿Ustedes qué van a hacer ahí en la emergencia? Se lo jalan el cierre para arriba, ya le dolió, y si jalan le va a producir más lesión. Esto no se lo van a enseñar sus profesores de cirugía. Lo que tienen que hacer en ese momento es que de la parte baja del cierre, que hay un brochecito así que cierra el cierre, ¿no es así? Ese brochecito hay que romperlo, desengancharlo, sacarlo, y el cierre ahora de abajo, por abajo, abrimos así y desprendió ese agarre que tenía en la piel del niño, del grande, de quien aparezca. ¿Se acordarán cuando les llegue emergencia esto? Espero que se acuerden, ¿eh? Cuidadito que hagan esto. Eso va a ser peor. Eso duele terriblemente. Por eso es que van corriendo a la emergencia, porque no saben qué hacer, tan desesperados por el dolor. Pero en este caso no duele. Y como no duele, y progresivamente en el tiempo no duele, esto que creció hasta así, ahora empieza a hacer esto. Hasta que finalmente desaparece. ¿Qué habrá sido? Me curé. Curé a un tiempo de latencia, donde ya no hay ninguna sintomatología hasta que aparece la sífilis secundaria, con todas estas situaciones que las vamos a ver mejor en las imágenes. Exantema, que compromete palmas y plantas de los pies, condiloma plano, un estado general comprometido, pero no tan severo ni grave, y luego también desaparece. Y luego que desaparece en semanas, de aquí para acá, en semanas, desaparece todo y ahora hay una fase de mudez sintomatológica que llega después de años a manifestarse la sífilis terciaria. Y en la sífilis terciaria tendremos gomas, compromiso del sistema nervioso con neurosífilis o compromiso cardiovascular, que ya he estado hablando yo del aneurisma enorme. Y entre este lapso de tiempo de la sífilis primaria, la secundaria, donde no había absolutamente nada, y donde de la sífilis secundaria aquí, la bacteria no impide que pueda ser una mujer fértil. Y si tiene, no creo que tenga relaciones acá porque está todo dañado, y tampoco creo que tenga acá, o puede ser que tenga acá, es acá donde se infectó y se infectó. Pero en este lapso de tiempo puede la persona concebir y permitir este pasaje a través de la placenta a un producto en quien se va a desarrollar la sífilis congénita. Entonces nosotros vemos este estadio. Sífilis primaria, la aparición de una úlcera de bordes elevados y sin dolor. No hay dolor.
En el varón es muy fácil que nosotros podamos visualizar en esta parte interna. Pero ¿qué hay si puede estar dentro del prepucio, por aquí abajo? Que él lo va a ver, pero ella no lo va a ver. ¿Qué de la mujer que tiene aquí están los labios menores, que todavía podemos ver? Y si esta úlcera está dentro de la vagina, en las paredes de la vagina, no se ven, no le duele. Un varón puede tener relaciones sexuales con una mujer que tiene una lesión ahí e infectarse. Y no sabía que esta mujer tenía alguna lesión. Ni ella sabía que tenía una lesión dentro de su vagina. Ni ella sabía tal vez que tenía lesiones acá. No todas las mujeres están viendo los genitales para ver si tienen algo o no tienen, ¿no? O sea, así es. ¿Cuándo es que se puede tomar importancia en ella? Cuando esa truza está diciendo algo, ¿no? Que sangrecita o que una secreción media rara, eso es lo que vemos normalmente, pero después usualmente no vamos a ver. Si no hay ninguna molestia, no nos va a tomar la precaución de ver qué hay aquí. Ni la mujer sabe que puede tener lesiones porque no le duele. ¿Puede manchar con un poco de sangre? Sí. ¿Cuántas veces las mujeres pueden eliminar? En la ovulación eliminamos un poquito de sangre muchas veces y no estamos menstruando. En la ovulación, recuerden, ¿no? Estamos estudiando en biología, puede haber un pequeño sangrado. Y es más, ese pequeño sangrado que sabemos que existe y que cae a la cavidad uterina, habíamos dicho que la sangre es muy irritante, el peritoneo, y duele. Por eso decimos, ay, me duele acá, al día 14, si es 28 días, ovulé de este lado, ovulé del otro lado, porque no es 1-1. Bueno, si es 2 ya fritas cuando se embaraza porque va a salir mellizos, ¿no? Pero puede ser. Esa es la forma como se adquiere la infección y cómo se desarrolla inicialmente la lesión primaria o chancro. Bordes elevados sin dolor. Y luego desaparece. Esta imagen, por ejemplo, yo veo que es de una que está ya desaparecida. Se ve un tejido de granulación muy bonito, rosadito, rojito, que es un tejido de cicatrización normal. Aquí no hay estas secreciones que están encima, ni estas que están acá. Todavía está va a durar. Pero luego va a evolucionar a una curación de esta manera, hasta que desaparece completamente. Y viene la sífilis secundaria. Y en esta sífilis secundaria hay signos más generales, que aparece una gripe, con dolor de garganta, cefalea, fiebre, dolores musculares, anorexia y linfadenopatias. Los ganglios inguinales se hipertrofian, o también los ganglios axilares, son los lugares donde con mayor facilidad podemos distinguir a los ganglios, crecen. Y simultáneamente de este cuadro clínico se produce la aparición de un exantema maculopapular, no ampolla, por si acaso. Aquí en el ápice de la mácula y de la pápula se puede formar como una pequeña depresión, pero no se forma vesícula, como que hubiera una costrita que luego se va a exfoliar. Pero ¿qué es lo característico de este exantema maculopapular? Esto. Que haya compromiso de plantas y de palmas de las manos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver muchos de estos exantemas que se producen en diversas enfermedades que vamos a estudiar en la tercera fase y en la primera fase, sobre sarampión, varicela y muchas de ellas, siempre respetan la planta y la palma de las manos. Respetan, pero en este caso no respetan, se encuentran allí. Entonces esto que estemos viendo ahí, cuando yo he estudiado bien, y voy a repetir de estudiar 2 veces para el examen, no me voy a olvidar y no voy a confundirme de una situación que tenga con un paciente que esté realizando. ¿Está claro? Entonces, este exantema peculiar en la manifestación de la sífilis secundaria. Y además puede presentarse el condiloma plano, que es un crecimiento sobre la superficie de las mucosas, que puede ser a nivel de los genitales o también en la boca, como estamos viendo aquí. La mucosa tiene esta superficie, ¿verdad? Y cuando hablamos de condiloma plano, es que sobre ella crece algo así,
al tejido que tiene casi las mismas características de la misma mucosa, como estamos viendo aquí. Es el color, es como que hubiera crecido la mucosa. Eso se llama condiloma plano. Condiloma plano, que se produce por la sífilis en la sífilis secundaria. Diferente de esto, que crezca sobre la superficie algo así, como un coliflor, condiloma acuminado. Esto se produce por un virus que es el papilomavirus. Es diferente. Entonces, lo que vamos a encontrar en la sífilis secundaria, además de este exantema, es el condiloma plano. Y bueno, en este exantema, cuando crecen también más grandes, y habíamos visto en la práctica que crece como una corona venérea, eso se llama la sífilides, que es un crecimiento un poco mayor incluso en las partes de la cara. Y la sífilis terciaria, donde ya habíamos dicho que hay un mayor daño, que se forman los granulomas, que hay necrosis del tejido, se van a formar justamente estas lesiones destructivas, que las evidenciamos externamente en este caso. Miren, estamos evidenciándola y aquí hay que hacer diagnósticos diferenciales en estas muestras con leishmania, con cáncer, con tuberculosis, porque las lesiones pueden parecerse a ellas. Pero esto está moviendo externamente, pero pueden estar sucediendo internamente. Internamente, por ejemplo, a nivel de provocando una endoarteritis, y la endoarteritis, esta inflamación, ¿qué va a hacer? Va a cerrar la luz del vaso. ¿Qué pasa cuando se cierra la luz del vaso? ¿Pasa la sangre? No. ¿Y qué pasa con el tejido que está después de este cierre? Necrosis. Entonces es el daño que se va a dar por la acción de esta bacteria a ese nivel. Y puede llegar al sistema nervioso, ocasionando la neurosífilis, que puede incluir una meningitis crónica o demencia, trastornos psiquiátricos. La literatura dice que Hitler tuvo sífilis terciaria. Solo así podemos entender las locuras que este hombre ha hecho, porque parece que la locura es contagiosa, o es que todos los generales que los rodeaban asistieron al mismo prostíbulo para infectarse y todos tenían sífilis terciaria, porque él decía una locura y los otros lo secundaban toda la vida, mientras él hizo, ¿no? Toda la maldad que hizo este hombre, Dios mío. Tiene tal poder de convencimiento que hasta hoy día hay gente que ni siquiera es alemana y tiene esas ideas nazis, ¿no? ¿No han visto a sus compañeros de colegio que tienen este sello de nazi? ¿Por payasos o porque realmente piensan igual? Y no es solo algo en nuestro país, está diseminado en todo el mundo. Todos somos raza de civilíticos que piensan de esa manera. O este daño mismo a nivel de todos los vasos, y como dije, este aneurisma en la aorta que puede presentarse cuando se produce esta infección en la fase, en la sífilis terciaria. Y la sífilis congénita, importante porque nosotros hemos estudiado en embriología. Voy a preguntar, seguro ya muchos saben que voy a preguntar esto, pero igual, ¿qué sección es esta? ¿Cuáles son los exámenes que le pedimos a una mujer que se le ha suspendido la menstruación? A ver, la niña de negro. Hacemos una prueba de beta-HCG para confirmar el embarazo, si hay. También hacemos pruebas donde descartamos infecciones, como en el examen de orina. Igualmente evaluamos la hemoglobina para evaluar si tiene anemia o no. Y descartamos VIH, sífilis y rubiola. Rubiola no pedimos. Podemos pedir después, pero lo más importante de inicio es sífilis y HIV. Eso es lo que se pide de inicio. Entonces, ¿por qué más podemos pedir? Grupo sanguíneo para el heperincompatible. Grupo sanguíneo a él y a la madre y al padre, ¿verdad? Para evitar qué enfermedad. Eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal. ¿Qué más le podemos pedir después, más adelante? El ácido fólico. ¿Cómo están sus niveles de ácido fólico?
Y si no, Casi no pues le pedimos eso, ¿eh? Le damos ácido fólico sin pedir el examen. prueba de hepatitis también. Podemos pedirle prueba de hepatitis. ¿Qué dice el niño en el fondo? Para descartar también ¿Qué? toxoplasmosis para descartar eso. Toxoplasma. Podemos pedir, digamos, como exámenes que es como, igual que la hepatitis, ir viendo más adelante, ¿no? Pero lo más importante, ¿qué quiere decir NILS? La glucosa basal incluso también se puede. Muy bien, glucosa también le pedimos para ver si de pronto desencadena una diabetes gestacional. Y todavía la señora gorda, imagínense, se le ocurrió embarazarse gorda, es posible que pueda hacer eso. ¿Qué quiere decir niño? Nada. Que hay una vacuna que tiene siglas de TORCH para mujeres embarazadas para prevenir en casos de toxoplasmosis, sífilis, herpes simple, citomegalovirus y rubiola. ¿Hay una vacuna? ¿Hay una vacuna para evitar esas posibles infecciones? En sí, a la mujer embarazada se le pone. ¿Como vacuna para que no desarrolle esa infección? Más que nada es como prevención. A ver. Como vacuna, ¿qué es una vacuna? Puede ser Te estoy preguntando a la niña Itusa. puede ser una parte puede ser un toxoide o puede ser una bacteria también, ¿Y para qué sirve? para desarrollar una respuesta inmune. Ya, muy bien. Ahora me estás diciendo que hay una vacuna para evitar que no tenga toxoplasmosis, que no tenga rubiola, que no tenga... ¿Es una vacuna ese estudio? ¿Es una vacuna? Es un estudio. Es un estudio. Es diferente. O sea, yo puedo investigar, como dice Daniel Itusa, que si es que ahí no sabía, ya, así, en bloque completo, o te estás imaginando. He visto que hay, por eso es que no O sea, has visto que hay, bueno, ya evolucionó ya esto, yo estoy medio atrasada. Es que hay un set, así le llamamos, un set de diagnóstico para que en la mujer gestante se pueda conocer si ella está infectada con esto o no está infectada con algunos de estos virus y parásitos. El toxoplasma es un parásito, y tal vez tener alguna prevención contra él con un tratamiento que se haga durante la gestación. Ideal, excelente, bien. ¿Qué dices, niño Chise? Doctor, también se le puede hacer después, antes del parto, un cultivo vaginal para ver que no tenga infección. Oye, espérate, pues recién estamos detectando que va a estar embarazada, o sea, que esté embarazada. ¿Por qué quieres lanzarte? Espérate, eso lo vamos a ver cuando nazca, ¿no? Sí. Ahorita estamos viendo esto. Doctora, ¿usted podría hacer esta cantidad de TSH, ¿Qué? de TSH o de T4 libre? También puede ser interesante, pero todavía es un poquito más. Pero lo que estoy preguntando es de inicio, ¿no? De inicio de esa gestación que se puede determinar. Y una de ellas, pues donde quiero llegar aquí, es si está infectado o no por la sífilis. Y si lo está, no voy a decir, en un mes, señora, venga para su control que le vamos a dar tratamiento. No. El tratamiento es inmediato, apenas sepa que está embarazada, igual que en el caso del HIV y igual que en el caso de la sífilis, tratamientos para prevenir que se pueda desarrollar esta infección, que pueda desarrollar en el niño al momento de nacer. Primero naces, cuando nace el niño, que no ha recibido tratamiento, con secreciones que elimina por la nariz y tiene como unas ampollas en todo su cuerpecito y en las palmas y en las plantas de las manos. Y aquí nosotros, no es lo único que puede producir esto, sino lo que decía la niña Itusa, se le hace un examen al momento de nacer de cuál de estas posibilidades es la que tiene la niña. Y es TORCH, de toxoplasma o de otros, donde puede estar incluida HIV,
R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes, ¿no? Torch. Pueden tener estas mismas características. Y con ello se determinará, como no sabemos qué puede hacer, cuál es la infección que tiene la niña o el niño que ha nacido. Además puede tener anomalías cardíacas, el retraso mental que se va a ir observando, la ceguera y la sordera, y también cuando el niño va creciendo tendrá la triada de Hutchinson, justamente donde se observa cuando crezcan los dientes. El niño no nace con dientes, estos dientes deformes como tornillos, o también la hipoacusia que pueda tener ese niño dañándose su octavo par, o las tibias en sable, que es otra característica de los niños que puedan tener. Y en su cara, la nariz en silla de montar, que también es característica de estos niños. Esto que estamos viendo acá no puede suceder, se tiene que evitar. Y ayer veíamos en el caso clínico que en el Perú todavía había, hasta la semana 27 de este año, habían 187 casos de niños que tenían sífilis. O sea, ¿cómo es posible? No puede ser, ya no puede ser que los niños en el Perú puedan estar naciendo con sífilis, cuando deberían estar siendo atendidas en el centro de salud. En todos los centros de salud existe. Entonces, ¿por qué las mujeres han permitido una gestación sin haber asistido a un centro de salud? No dependería de las situaciones, porque una de las... ¿No dependería de? De la situación, una de las causas de que se extiende tanto la sífilis ha sido la promiscuidad de los lugares como los burdeles, y varias mujeres que trabajan en estos lugares no se hacen chequeos cuando están embarazadas, y a veces ni siquiera se dan cuenta cuando están embarazadas. Podría ser esta una de las causas por las que ha podido aumentar. Ya, depende de qué burdel, porque los burdeles acá de Arequipa, la tía Pocha y todos los otros lugares que lo que sí o sí sé es que todos estos lugares tienen una atención en el Hospital Goyeneche, tienen su carnet y ellas mensualmente van. Las de esos sitios de Mariano Melgar y todos esos sitios donde hay burdeles, esa gente sí está muy bien preocupada, usan sus preservativos. La incidencia del hallazgo de alguna infección de transmisión sexual en ellas es casi cero. Mientras que las ¿cómo se dice cuando? ¿Ah? No, las que no están con carne, las que están en Álvarez Thomas, ¿cómo se llama? Las informales. Ellas no van a hacerse sus chequeos, se les pueden infectarse, pero el hecho de que una mujer sepa que está o no está embarazada, creo que todas las mujeres sabemos cuando estamos embarazadas o cuando no, ¿no? Es un descuido de que no asistan a hacerse un chequeo. Ese es el problema, no asisten, entonces que nazcan estos niños. Y hemos visto que Moquegua era uno de los lugares más, el nivel más elevado de porcentaje que se puede encontrar este tipo de infección. No podemos permitir que en el pleno siglo XXI exista la posibilidad que haya esta transmisión a los niños. No se puede permitir, y en eso nosotros estamos involucrados. Desde el momento en que se produce la infección, hemos dicho fundamentalmente a través de una relación sexual, dependiendo del inóculo, habrá un tiempo de incubación de 10 a 90 días donde aparece la lesión primaria. La lesión primaria, sin mediar tratamiento, desaparece. Y puede, después de 3 a 8 semanas de una sintomatología ausente, aparece la sífilis secundaria, con esto que habíamos mencionado, el exantema, el condiloma plano, que puede durar hasta 4 o 12 semanas. Sin tratamiento, desaparece. Puede desaparecer sin tratamiento, y viene ahora una fase de latencia que puede durar años, hasta que se manifiestan las lesiones características de la sífilis terciaria.
Si una persona aquí tiene el cuidado de hacerse un examen con esa sífilis, con ese chancro, y recibe el tratamiento, no evoluciona. Si una persona hace presenta estas lesiones y acude y el médico que ha estudiado, que puede diagnosticar y que no piensa que es una alergia y simplemente le da antihistamínicos para resolver el problema y un Panadol, sino que le da un buen tratamiento, no evoluciona aquí. Y nosotros hallamos a muchos de los donantes, como, o sea, jamás le vamos a sacar sangre a uno que está aquí con todo su exantema. ¿Qué donante puede ser este? Este no es donante. Lo tiramos de la fila que estén queriendo donar sangre. Tal vez aquí nos podemos confundir. No a ningún donante que viene le decimos, a ver, le vamos a hacer una reacción ginecológica. No lo hacemos. Por acá podemos sacarle la sangre a esta persona, pero en el tamizaje lo descartamos, ¿no? Que tiene síntomas. Entonces, en esta fase es que nosotros recepcionamos a la gente para que donen sangre, y aquí es donde los podemos detectar porque laboratorialmente podemos hacerlo. Pero se puede cortar el ciclo. Si aquí diagnostiqué bien y le doy el tratamiento, evito que venga. Si aquí le estuve haciendo, le saqué sangre y le encuentro que es positivo con las pruebas, señor, tiene positiva esta prueba de tamizaje, le vamos a hacer una confirmatoria, y en la confirmatoria sale positiva, señor, le vamos a hacer un tratamiento. Y evitamos que pueda pasar aquí, sin que ni siquiera tenga ninguna sintomatología. Ojo, no va a tener. Está en su fase de latencia. Tiene las bacterias, pero no hay manifestación clínica. Entonces, allí hacemos un tratamiento y evitamos que pueda evolucionar. En el diagnóstico de laboratorio, la microscopía nos permite hacer un diagnóstico directo. De la lesión sacamos una muestrita, el treponema es muy finito, muy delgadito, muy difícil de verla con Gram o Janssen, y lo que hacemos es agregar coloraciones que incluyen placa, como la tinción de Fontana Triuntiu, que hace que se ensanche un poco más, y hemos visto en la práctica la semana inicial al treponema de un color marrón, ¿verdad? O también podemos utilizar el microscopio de campo oscuro. ¿No llegaron a ver? Tuve la suerte de ver en la minuta, encontramos ahí como 3 estaban enrolladitos. Hay que tener paciencia para buscar. Entonces, si no tengo esa posibilidad y tengo un microscopio de campo oscuro, igual retiro la muestra de chancro, hago el frotis y pongo mi laminita y puedo ver el movimiento de la bacteria directamente. O sea, le estoy sacando la lesión y estoy colocando el microscopio. Ahí voy a poder ver el campo oscuro. Y también podemos agregar tinciones especiales que emitan fluorescencia, y con la microscopía de fluorescencia visualizar también a la bacteria con esta morfología de espiroqueta que tiene. No hay cultivos, ya hemos dicho, ¿no? Solo crecen en cultivos celulares. Y para hacer el diagnóstico importante de tamizaje, de screening, ¿qué significa eso? Que tengo una población grande y a todos les estoy haciendo la prueba, y después que les he hecho a todos la prueba, voy a ver quiénes son positivos a esta prueba. Y para eso se utiliza PDRL o RPR, donde se investiga la respuesta de las inmunoglobulinas frente a componentes que se parecen a la estructura de la bacteria. No son componentes de la bacteria, sino se parecen a la estructura de la bacteria, como son las cardiolipinas, el colesterol y la lecitina, que puede contener este reactivo que estamos viendo. Nosotros en el laboratorio hemos usado RPR, ¿verdad? Es un carbón taponado con estos elementos, y que ustedes se han pinchado sus dedos y han podido hacer gotear la gotita de sangre, y luego hemos emulsionado como reactivo, y ustedes han podido ver floculación, aglutinación. Aglutinación, ¿no? El antígeno no treponémico que se ha usado en la cardiolipina, como habíamos visto en la práctica. Esto tiene una gran sensibilidad, es decir, que detecta al que es, al que puede parecerse un poquito o al que puede parecerse mucho, y dice, es positivo. Y eso es importante.
todas las pruebas de screening o de tamizaje deben alcanzar casi el 100% de sensibilidad para no eliminar falsos negativos. ¿Está claro? Métanse en su cabeza eso. Las pruebas de screening deben ser 100% sensibles, aunque su especificidad pueda ser de 80 o 90%. Porque luego que han pasado este tamizaje, tiene que hacerse una prueba confirmatoria, y la prueba confirmatoria debe tener el 100% de especificidad. De los 100 positivos en el RPR, que luego van a pasar, mejor digamos de los 20, van a pasar a la prueba confirmatoria con pruebas treponémicas, donde sí vamos a buscar anticuerpos, pero con la presentación específica de componentes de la bacteria, y que la reacción cuando se produzca están reaccionando específicamente con la bacteria, y de esta manera estamos confirmando que esos 10 que hemos encontrado positivos, solo uno está consciente. Los otros han sido falsos positivos, porque tenían enfermedades autoinmunes, porque tenían, ¿qué más daba falso positivo? Embarazo, tienen embarazo, puede haber falso positivo por embarazo. ¿Qué más? Tuberculosis. O sea, hay varias situaciones que puede tener un cuerpo donde puede dar positiva esta prueba de tamizaje. Pero luego tenemos que confirmar para estar con la certeza de que estamos frente a una infección con esta bacteria. Y también pueden haber falsos negativos. ¿En qué caso? Carmen. En la prozona. Carmen, ¿qué es la prozona? Era un falso negativo que es causado por una concentración excesiva con estos microorganismos. ¿Excesiva de qué? Excesiva De antígenos y anticuerpos. de antígenos. De antígenos y anticuerpos. Anticuerpos. ¿Cómo es? ¿Antígenos y anticuerpos? Anticuerpos. Una cantidad excesiva de anticuerpos que no permiten poder observar esa agluminación. Entonces yo tengo, ¿cómo puedo saber de que esté en prozona? Si es que yo pudiera tener una persona en prozona que está en la fase de latencia, simplemente yo voy a pensar que efectivamente es negativo, ¿verdad? Si no hay ninguna característica de sífilis secundaria, ni primaria, ni nada, y está en prozona, es difícil, es muy difícil. Yo diría que, o sea, no me puedo equivocar, así se los digo, me puedo equivocar. Pero si yo tengo un cuadro clínico que me está mostrando alguna característica de la enfermedad y me sale negativo, entonces sí yo tengo que decir, no, esto no puede ser negativo, algo está pasando acá. Y como estoy aprendiendo hoy día que existe una situación donde puede haber falso negativo y se llama prozona, entonces yo en mi papelito, en mi orden que era para mandar la orden, puedo colocar y poner ahí, el paciente presenta un cuadro clínico de sífilis. Entonces si me llega la orden así, caray, entonces tengo que hacer diluciones. Y hago mis diluciones. Ya sabemos cómo se hacen las diluciones, ¿no? De ese suave. Hago mis diluciones y me aproximo más, paso del 1/16, ya no sé, de 1/8 positivo, puedo ir más del 1/32, y de pronto, positivo. Y me sigo yendo, positivo. Eso se llama prozona. Y puede suceder, y me ayudo con el cuadro clínico. El laboratorista va a saber que el paciente tiene alguna manifestación o algo, de repente tiene un chancro. En el laboratorio no le decimos, a ver señor, le voy a hacer un examen de genitales. Seguro que me va a denunciar, acoso. Es como cuando el paciente dice, la paciente dice, tengo un ardor en la garganta, tengo faringitis. Y el médico le dice, señora, desnúdese.
Doctor, ¿qué voy a decir? ¿No? Igualito va a pasar en el laboratorio, ¿por qué? Pero si el médico que está enviándome al paciente me pone ahí un informe en el laboratorio, nosotros vamos a actuar correctamente y le daremos un diagnóstico bien. Pero cuando está en la fase de latencia, es complicado. ¿Cómo hago ese diagnóstico? Muy difícil, muy difícil. Tratamiento penicilina benzatínica, penicilina G, tetraciclina, no en mujeres gestantes, definitivamente, y doxiciclina. Prevención, abstinencia. Tengo una consulta. En el caso de que, por ejemplo, una mujer embarazada le pase a su hijo, ¿el tratamiento solo es para la mamá? Igual su susodicho. Para la pareja. Todas las infecciones de transmisión sexual tienen que ser en forma conjunta con la pareja. Claro, si es que se han ido a la Dolores el 14 de agosto y no saben con quién, qué pareja, a quién van a llevar. Ni siquiera saben con quién estuvieron. No tiene pareja. Y si por desgracia ese chico tiene su enamorada y tienen relaciones, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza de tener que decirle a ella, y tiene que decirle, porque ha podido contagiar, ¿no? La ulcerita chiquitita que tenía, era chiquitita y ni siquiera, como no le dolía, ni siquiera él se dio cuenta, pero le contagió. ¿Se acuerdan? Entonces, muchas veces son causas de ruptura y es peor cuando todavía están casados. Como el caso, por ejemplo, que una mujer, vamos a hablar la próxima semana, que haga un cáncer de cuello uterino o que se le encuentre una displasia moderada en el cuello del útero de la mujer, es una mujer una señora fiel, una señora bien, que tiene su casa, que tiene su familia, y que cuando va a hacer su control del Papa Nicolau le sale NIC2. Doctor, ¿y cómo es esto? ¿Por qué? ¿Qué le dice el doctor? Señora, este virus es integrante de la flora normal de la vagina. Es integrante de la flora. Las mujeres no son, inmediatamente le dicen eso, se mete en internet y empieza a investigar y se da cuenta de que no es integrante de la flora normal de la vagina. ¿Cómo se infectó? El susodicho, que ni siquiera tiene una evidencia de sus genitales de este daño, no tiene nada. Yo digo, este papiloma que puede ocasionar cáncer de cuello a la mujer, qué ideal sería que él les dé también cáncer de pene a todos los que transmiten, pero no es así, no es así. Entonces muchas veces esta situación conduce a rupturas, porque es la evidencia más clara que el pozo fue infiel. ¿Se dan cuenta? Es difícil, y allá van a encontrarse con situaciones que son muy difíciles. Y la pobre mujer tiene 5 hijos, no trabaja, depende de su marido. Pues tiene que estudiar y terminar sus carreras. Ninguna mujer debe depender de sus esposos, que ellos dependan de usted. Doctora, en el caso de que la paciente embarazada sea alérgica a la penicilina, ¿se le puede desensibilizar como a los pacientes con monosífilis? Toxiciclina. No, que esté embarazada no le pueden poner toxicilina, no sería muy fuerte. Porque, o se podría desensibilizar, ¿no? Se podría desensibilizar a la paciente que está... Sería lo ideal, pero no es tan simple desensibilizar. O sea, no es la desensibilización de la respuesta alérgica a la penicilina no es tan fácil, toma tiempo. Eso se hace aplicando dosis pequeñitas de penicilina en forma progresiva en el tiempo hasta que la persona no reaccione, no haga un shock anafiláctico. Pero eso no es fácil de que sea ni siquiera en una semana, es progresiva y en más tiempo, se requiere más tiempo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Es igual que cuando uno tiene alergias y hay estos médicos que preparan vacunas para desensibilizar, que les aplican en el tiempo, en meses, hasta
pueda recuperar a la persona. Igualito se hace esto, pero se necesita mucho tiempo. Entre la citromicina, ¿qué tan efectiva para la citromicina? En el libro dice La- acitromicina. Aquí no es una dosis, sino son tiempos más largos. Cuando hablamos de infecciones como esta, lo ideal del tratamiento en las infecciones de transmisión sexual es que sean tratamientos cortos o únicos. De esa manera nos estamos asegurando de que realmente la persona lo vamos a curar y no va a seguir transmitiendo. Este es un problema de salud pública, ¿no? Este es un problema de salud pública. Lo que cuando yo digo un problema de salud pública es que tenemos que evitar que la infección se siga extendiendo. Eso es lo que tenemos que hacer, evitar que se extienda. Entonces, con tratamientos únicos es lo que nosotros podríamos resolver mejor. Y ahora vamos a terminar con las espiroquetas. Esto sí ya lo voy a grabar, ¿ya? Voy a buscar mi grabación. Vamos a grabar. Seguimos con las espiroquetas y hablamos ahora de Borrelia. Borrelia es morfológicamente igual, está incluida dentro de este grupo, y aquí tenemos tres: Borrelia recurrentis, Borrelia herpesii y Borrelia dutoni. La Borrelia recurrentis es la que produce la fiebre recurrente epidémica, y mientras que herpesii y dutoni producen la fiebre recurrente endémica. El cuadro clínico en ambos casos, en las tres, es exactamente igual, solamente varía en quién lo ocasiona y en cómo es el tiempo donde se produce, si es endémica o si es epidémica. Entonces, la Borrelia recurrente endémica es producida por un vector importante que es la garrapata blanda orníferos. Y tenemos un reservorio que son los roedores. Estos roedores son donde se encuentran estas espiroquetas, y a través del piquete que haga la garrapata a él y luego al hombre se transmite la infección. En cambio, en la epidémica, el único reservorio es el humano y el vector transmisor es el piojo del cuerpo. No es común, o sea, el hablar de piojo de la cabeza se da. Hasta en los mejores colegios se producen las transmisiones de la infección del piojo de la cabeza. Pero cuando hablamos de piojo del cuerpo, esto ya está asociado a pobreza, hacinamiento, a todo lo más pobre o triste que pueda tener una persona expuesta a que se desarrolle este tipo de infección. Entonces ya sabemos que la fiebre recurrente epidémica está transmitida por piojos y ese vector se llama Pediculus humanus corporis. En cambio, la fiebre recurrente endémica, que es transmitida por el vector de la garrapata como fuente y reservorio, es el roedor o las mismas garrapatas que estén infectadas con esta bacteria. La garrapata se llama orníferos. En el examen les voy a poner estos nombres medio raros y típicos. La morfología es similar en cuanto a la formación de la espiroqueta, pero en este caso, esta bacteria, uno de los extremos lo tiene doblado y el otro está extendido. Diferente al que habíamos visto en el treponema, que ambos extremos están rectos y abusados. En este, uno de los extremos está enrollado. Es bastante largo, muy flexible, igual tiene sus endoflagelos que le permiten ese movimiento,
y cuando se está produciendo la circulación en la sangre, que es uno de los episodios importantes que se manifiestan en el cuadro clínico, pueden ser detectados en los protices sanguíneos y identificados con la coloración de Wright o de Jensen, que se puede hacer. Algunas veces el hallazgo incluso es accidental, se pide un hemograma al paciente y en ese hemograma de pronto nos encontramos con estas espiroquetas. Asociamos al cuadro clínico y ya nos estamos dando cuenta de qué bacteria podría estar ocasionando ese cuadro clínico. Pueden crecer en medios de cultivo, el medio de cultivo de Kelly, que está, digamos, robustecido con nutrientes específicos para su crecimiento, sí le van a permitir crecer y se dividen en 18 horas. Luego que se ha producido la picadura del artrópodo, ya sea del piojo o ya sea de la garrapata, la bacteria ingresa a través del piquete hacia el cuerpo de la persona y a partir de esa presencia, y porque no es que eliminen un hito, sino pueden eliminar un montón que están dentro de su, se dice transovárica, de esta histología, anatomía que tiene el artrópodo, y se va a verter ese contenido que llega a la sangre y la bacteria llega a diferentes órganos del organismo, donde usualmente quienes están más comprometidos son los órganos del res. Y otros órganos también, no solamente ellos, hay una diseminación de él. Y esta llegada de las bacterias a estos diferentes lugares, donde en algunos casos va a poder ser eliminada por la respuesta de la producción de anticuerpos, pero habrán algunos donde no llega fácilmente ese sistema inmune y no los pueden eliminar. Y en estos lugares, estas bacterias sufren una variación antigénica externa que las hace como nuevas, diferentes, ya no son las mismas. Entonces el sistema inmunológico que ha preparado anticuerpos contra la primera que ingresó, sobre estas que estuvieron aisladitas en un lugar y donde se empiezan nuevamente a multiplicar, cuando salen nuevamente a la circulación, van a estimular la producción de anticuerpos que las van a eliminar también, y así van a estar saliendo nuevas, guardándose estas, formando nuevas con nuevas características antigénicas, donde el sistema inmune las va a reconocer como extrañas, prepara los anticuerpos y las desaparece. Entonces la parte clínica es muy interesante porque va a manifestarse fiebre con episodios repetitivos y con ciclos afebriles. ¿Cuándo va a haber fiebre? Cuando las espiroquetas estén circulando. ¿Cuándo deja de haber la fiebre? Cuando las espiroquetas han sido retiradas por el sistema con el sistema inmune, con los anticuerpos producidos, las retiran, cae la fiebre. Pero mientras cayó la fiebre, y en ese lapso de tiempo se están preparando nuevas que van a salir. Por eso decimos episodios repetidos y ciclos afebriles debido a la variación antigénica que tienen las bacterias. Entonces se quedaron allí, se produce este recambio de genes y se va a traducir o se va a expresar una forma externa antigénica diferente. No producen exotoxinas y son eliminadas por estos anticuerpos, como mencioné, todos. Cuando se produce eso, simplemente cae la fiebre, porque la fiebre va a relacionarse a la circulación de las espiroquetas en la sangre. Y tenemos justamente eso, ¿no? Y aquí está, esa información se encuentra en los plásmidos, en el gen BB21, y aquí está el gen 7. Ahí es la primera recurrencia de la inflamación y aquí hay un cambio. El 21 reemplazó el 7 reemplazado por el 21 y existe una nueva expresión genética. Y van expresándose nuevas y nuevas y nuevas repetidamente, donde clínicamente se manifiesta con esta característica especial de esta temperatura. Miren, fiebre en meseta, luego cae, luego sube, ¿no? Este es donde se está haciendo este recambio y luego sale. Entonces, y las manifestaciones son iguales, tanto en la epidémica como en la endémica, como había mencionado, y después del piquete inicial de 1 o 2 semanas empiezan estos ciclos febriles que son especiales, porque cuando yo había explicado tifoidea, habíamos explicado brucela, los picos febriles eran así, ¿no? En cambio este es así, en meseta.
picos febriles en meseta. Eso puedo ponerles yo en el cuadro clínico, ¿no? Y voy a decir que había esplenomegalia, dolor, fiebre súbita, hepatomegalia. ¿Hay idea de eso? Sí. Pero voy a variar en la fiebre. ¿Sí? ¿Está bien? Tienen que aprenderse cómo puede ser. Y vuelven los ciclos y vuelven y pueden haber de 3 a 10 episodios que se va repitiendo y como dije, corresponde la fiebre a la fase de la bacteriemia donde están circulando las bacterias asociadas a la endotoxina que tienen las bacterias que son liberadas hacia el entorno y van a ser eliminadas luego por los anticuerpos que se han preparado frente a la antigenicidad de esas borrelias en esa expresión o salida de ellas a la circulación. Y puede hacerse grave cuando las espiroquetas que están en el vaso y el hígado siguen y siguen cambiando su variación antigénica y si no se hace un tratamiento ya oportuno, puede suceder que se haga cada vez más grave. Entonces, en la microscopía podemos, como dije, accidentalmente frente a un episodio de fiebre, que vamos a pedir en la fiebre, hemograma. Y en ese hemograma encontramos esto. Pero también podemos ver que hay un cuadro clínico y una sospecha de esta infección, entonces ya pedimos frotis de sangre específicamente para poder buscar esto. ¿En qué fase estaríamos haciendo el frotis? ¿En la febril? En la febril. En la febril, porque ahí está circulando las bacterias en la circulación. Entonces en ese momento estaremos obteniendo una sangre para el estudio. Doctora, pero había leído en el libro de que hay un caso de la fiebre recurrente, o sea que en la primera recaída sí es una fiebre fuerte, pero las que seguían no eran tan fuertes y como que Progresivamente en el tiempo pueden ir desapareciendo, pero si se escondió en hígado y en vaso, esas creo que son hasta 10 recaídas. ese sí es muy complicado, que puede llegar a dañarse ese hígado, hacer que la situación sea grave. Y luego podemos cultivar en ese medio que yo había dicho muy especial. ¿Sirve la serología? ¿Por qué? Porque creo que se está produciendo muchos anticuerpos. ¿Por qué? Porque creo que se está produciendo muchos anticuerpos. Muchos anticuerpos. Chisi, ¿qué dices? Porque digamos en un momento ya hice los anticuerpos y la bacteria los va a cambiar, ya no van a ser. Claro, o sea, no sabemos a qué anticuerpos vamos a buscar. ¿Por qué? ¿Cuántos reactivos tendríamos que tener para poder decir será este, será este, será este, será este? Eso es muy difícil poder hacer ese diagnóstico. Tratamiento: doxiciclina, eritromicina, penicilina G, tetraspina no. Evitar contacto con vectores y su hábitat. Control de roedores, qué difícil. Y medidas de salubridad extrema para evitar adquirir una infección de esta naturaleza. Enfermedad de Lyme. Enfermedad de Thalía. Thalía tiene esta enfermedad. Ahora quiero que vayan y busquen cuál es la enfermedad que sufre Thalía y leer. A veces cuando asociamos una enfermedad a alguien que conocemos, nunca la van a olvidar y van a recordar mejor cuando les hagan alguna pregunta al respecto. El mejor marcador clínico de esta enfermedad, que es producida también por esta borrelia, pero en este caso es la borrelia Burgdorfen, diferente de las otras borrelias, es una lesión cutánea que se llama eritema migratorio. Es la aparición como de un medallón en el cuerpo que va cambiando de posición en el cuerpo. Es casi el 90% de pacientes que tienen esta infección inicial la tienen. Pero como es una lesión que camina, como que, me picó algo, seguro que a mí también me picó algo y no se le da importancia, como que probablemente Thalía pasó por esto mismo y no le dio importancia y luego en la evolución de la infección empezó a manifestar los signos y síntomas tardíos, graves, que lamentablemente ella no los puede quitar ya, porque ya se estableció. Entonces, en la parte tardía de esto se producen manifestaciones neurológicas, cardíacas y reumatológicas. ¿Qué tiene Thalía? Reumatológicas, que le duelen las
articulaciones, y ella vive en Estados Unidos, ha pasado por todos los 800.000 médicos para que tengan un diagnóstico, nunca le pudieron dar un diagnóstico hasta que finalmente, muchos años después de su padecimiento de dolor, le dieron el diagnóstico que tiene esta enfermedad. No se sabía ni en dónde vive, en Estados Unidos. Supuestamente pues es el top de poder hacer diagnósticos. Sin embargo, en ella fue muy difícil hacer el diagnóstico, sino muchos años después. Es igualmente una espiroqueta de las mismas características, se pueden observar, también ahí el medio cultivo va a crecer, microaerófilos, y no experimentan variación antigénica. Budor Feri no experimenta variación antigénica, entonces la serología sí es útil en el diagnóstico de esta infección. Y en la epidemiología, el reservorio puede ser un ciervo, un venado de cola blanca o un roedor. De repente, ella ni siquiera se acuerda dónde se infectó, por si acaso. Yo leí, busqué, investigué y no recuerdo dónde fue. Tal vez se fue a un paseo, tal vez se fue a algún lado, y entonces, ¿qué me quieres decir? Doctora, creo que en Estados Unidos la enfermedad de Lyme más que todo se reportó en los casos, por ejemplo, como hay grandes bosques en parte de Estados Unidos, ahí se reportan los casos de Lyme. Claro, por eso yo pienso que tal vez se fue de paseo y ahí fue que recibió el piquete a través de esta garrapata que se llama Isodes. Hay una pregunta que les he puesto en algunos de los grupos, he puesto Isodes, no sé en qué. ¿A ustedes no les ha tocado? ¿Isodes? Ahora es ese Isodes. Y ahora sí se puede confundir si les pongo una pregunta así, porque ya está conociendo este nombre, porque ustedes habrán dicho, ¿quién será este que ni siquiera nunca lo hemos escuchado? Pero ahora ya están escuchando, ¿no? Y se produce esta enfermedad. ¿Quiénes son los reservorios? El roedor Peromiscus leucopus, ratones de patas blancas, o ciervos y venados de cola blanca. Y la garrapata corresponde al género Isodes, Ricinus, Pacificus y Escapularis. Cualquiera de ellos es que podría estar picando. La borrelia de estos artrópodos pasa por regurgitación, se multiplican en el lugar donde se produjo el piquete, justamente donde se produce esta manifestación de la ¿cómo se llama? De la lesión característica migratoria, el eritema migratorio. Compromete los vasos linfáticos, llega a la sangre y puede llegar a cualquier órgano donde justamente estamos viendo que la evolución del ciclo de esta infección pudiera llegar. Y puede producirse muchas lesiones cutáneas que han recibido piquetes por todo lado, y veremos esta lesión característica del eritema migratorio, que puede ser una mácula que puede crecer y que va tomando de tamaños a lo largo de las semanas, y podemos decir que es esto, que es un piquete que ha recibido y que es una respuesta. Muchas personas que nos pican algún mosquito o algo, a veces tenemos una hiperrespuesta, ¿no? A mí se me hace como que tuviera una respuesta, una alergia a las picaduras. Entonces, mucha gente puede pensar que tuvo eso y no lo asocia a esto, ¿no? Hasta que se resuelve y va evolucionando. Y además pueden haber síntomas como malestar general, cansancio, cefalea, fiebre, escalofríos, dolores musculoesqueléticos y adenopatías. Duran 4 semanas y luego las borrelias son eliminadas, pero no quedan libres, porque van a quedarse luego en algunos órganos con manifestaciones tardías, y casi el 80% de las personas manifiestan ellos. Y pasa por etapas, 1, 2 y 3. Eritema crónico migratorio de las borrelias se encuentran en la piel y activan las células inflamatorias, en casi en el 80-90%. En la etapa 2 producen trastornos neurológicos, alteraciones cardíacas y otros trastornos con porcentajes diferentes. Y lo que tiene Thalía es justamente de la etapa 3, con artritis, poliartritis migratoria de las articulaciones mayores, y aquí se han formado complejos justamente en esas articulaciones donde se ha producido una estimulación del sistema inmunológico y que casi el 60% lo tiene. Esto es lo que tiene Thalía y que tiene su enfermedad con ella ya determinada en forma definitiva. En la serología, como no hay variación antigénica, puede hacerse el diagnóstico a través de la serología,
con las diferentes pruebas si se sospecha de esto. Yo no sé quién habrá sido el genio que le llegó a diagnosticar que ella tenía eso. Es difícil. Pasó por todos los reumatólogos, todos los sabidos y por haber, que el lupus, que artritis, que este, que lo otro, y nadie se le ocurrió este. ¿Quién habría sido? No lo sabemos. El tratamiento, doxiciclina, amoxicilina, eritromicina, tetracyclina. Se destruirá la bacteria con toda esta terapia en ella, ha hecho que lo han empleado, pero ya no es posible eliminar la posibilidad de el diagnóstico definitivo de la eliminación de esta sintomatología que ha quedado como una complicación a futuro. En la prevención, evitar contacto con roedores y su hábitat y poder utilizar esta vacuna recombinante OSA en personas que pueden asumir tener una exposición a esta infección y preferible controlar previamente. Control de roedores. No nos alcanzó el tiempo. Voy a grabar la otra clase completita, voy a hablar menos y se las voy a colgar la clase completita. Tienen ya hasta treponía. Entonces, con las dos clases que tengo ahora, haré la grabación. Ahora, derechito, se van a ir a 11.